Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos de nuevo al canal de Tejiendo con la Abuela Tere. Como saben, mi nombre es Silvia, así que bueno, muy bienvenidos a los nuevos suscriptores. Miren lo que les traigo, la propuesta, ¿sí?, del día de hoy. Un pequeño llaverito, como acá ya estamos en primavera, vamos a hacer esta flor amigurumi, muy bonita. Y vamos a aprovechar los restos de hilo que tengamos dando vueltas por casa. También vamos a aprovechar si tienen poquitos de cintitas o restos de tela para decorar, si quieren, si no, no, simplemente así solita. Yo la hice llaverito, pero también la pueden tener como para poner en un puertero, para colgar de alguna percha, de alguna cartera, ¿sí? Es un accesorio en realidad. Así que bueno, súper fácil de hacer, poquitos pasos y la verdad que queda preciosa. Bueno, ¿vamos al paso a paso o qué les parece? Y les cuento un poquito más sobre los materiales. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son poquitos de hilo, de algodón. Yo esta me alcanzó justito, miren lo que me sobró, nada más de un pequeño ovillito que tenía, me sobró solo esto, em, y me alcanzó para hacerle el centro de la flor y el cordoncito para ponerlo al llaverito. Así que nada, esta la vamos a hacer de otro tono, así que vean que podemos usar bien todos esos pequeños bollitos que tenemos dando vueltas por ahí. Bueno, hilo de algodón porque es más lavable, un poquito de guata para rellenar si quieren, también está la opción de no rellenar. Estos ganchitos que sirven para hacer llaveros, estos que se llaman mosquetones que sirven para enganchar, por ejemplo, de las carteras. ¿Sí? Estos tienen este ganchito particular y de acá lo podemos enganchar si quieren, ¿eh? Si no, simplemente le hacen una cadenita y no más que eso. Y después, bueno, como les dije, restos de puntilla. Yo acá tengo un poquito de yute, restos de cinta que me gusta comprar. ¿Ven? Si tienen estos pedacitos de tela, yo los guardo para atar mis cintitas, pero también se podría utilizar. Así que bueno, no más que eso. Si tienen alguna esferita de madera, bueno, eso en gustos. Y después para tejer lo que vamos a utilizar es, bueno, yo voy a usar el hilo 8-3. Recuerden que yo siempre uso el hilo finito para hacer los amigurumis. La aguja que yo siempre uso es la 2,5. Una aguja lanera para ocultar la hebra del final. Un marcador y las tijeras, nada más que eso. Así que bueno, vamos a comenzar por los pétalos. Para eso vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo, como siempre los amigurumis en general, se comienzan con 6 puntos bajos. Ya venimos trabajando esto, así que es fácil. Si ya vieron tutoriales anteriores, no me voy a detener mucho porque esto ya lo vimos, ¿sí? Cuando hicimos el caracolito o cuando hicimos las setas. Bueno, me voy a quedar tejiendo mis 6 puntos bajos. Esta es mi vuelta número 1 y nos encontramos para la vuelta número 2. Una vez que hice los 6 puntos bajos, cierro con la hebrita del inicio, cierro el círculo, me uno al primero. Vamos a trabajar en espiral, por eso pusimos el marcador, así que vamos a picar ahí donde teníamos el marcador. Vamos a ir pisando la hebrita del inicio, así queda todo bien prolijito y sujeto. Y vamos a hacer en esta vuelta todos aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de base. Recuerden siempre de marcar el primero para no perderse. Y bueno, vuelta número 2, todos aumentos, es decir, dejo 2 puntos bajos en cada punto de base. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos o medios puntos. Vamos a comenzar haciendo como una especie de circulito, porque al ser amigurumi tiene que hacerse como bolsita esto, ¿sí? Tiene que tener una formita como para después rellenar. Ahora no me sale la palabra. Bueno, así que nada, ya la vamos terminando. 2 puntos bajos en cada punto de base, eso se refiere cuando ya hablamos de aumentos. Ustedes pueden elegir el color que quieran, ustedes saben que este es mi color preferido. Así que tengo mucho de este tono. Vuelta número 2 terminada, vamos a la vuelta número 3. Quitamos el marcador. Vamos a hacer en este primer punto bajo, un punto bajo simple. Lo marcamos.
En el punto de al lado, de base de al lado, hacemos un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo espacio. A continuación, un punto bajo. Y al lado, un aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta número 3. Al finalizar, nos van a quedar 18 medios puntos. Te repito la secuencia. Un punto bajo y al lado un aumento de punto bajo. Y así vas a ir repitiendo. Sigo resfriada, ¿vieron? Así que debo tener una voz medio rara. Vuelta y nos vemos para la vuelta número 4. Muy bien, finalicé la vuelta, tengo 18 puntos bajos ya tejidos y a partir de esta vuelta, la número 4 hasta la número 10, voy a hacer un punto bajo en cada punto de base. Es decir, voy a tejer solamente siempre esos 18 puntos. No se olviden de marcar el inicio sin hacer aumentos ni disminuciones. Y lo voy a tejer, recuerden, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 10 inclusive. Así que bueno, me quedo tejiendo todas estas hileras. Una vez que hicimos las 10 vueltas, ven que van como un dedito. Ya esto es propiamente el pétalo de la flor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11 y vamos a tejer un punto bajo. Vamos a dar más formita a este pétalo. Hacemos un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Tomo el primer punto bajo siguiente, tomo el de al lado y cierro todo junto, ¿sí? Eso es una disminución. Vuelvo a hacer la secuencia de un punto bajo normal, común, simple, y a continuación una disminución. Tomo el primero, tomo el de al lado y cierro todo junto. Y de nuevo, un punto bajo y al lado una disminución. Cuando terminemos esta vuelta número 11, nos van a quedar 12 puntos bajos, ¿sí? Bueno, nos vemos para la vuelta número 12. Bueno, ya estamos en la vuelta número 12 y acá lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto de base. Es decir, vamos a tejer estos 12 medios puntos. Dejo el primero, lo marco, o si quieren lo van a ir contando. Y esta es nuestra última vuelta del pétalo. Vamos a tejer los 12 medios puntos y aquel que quiere lo rellena. Y ahora les digo cómo lo cerramos. Y el que no, yo ahora voy a hacer uno sin relleno. Así probamos los dos modelos. ¿Sí? Les muestro cómo quedan las dos opciones. Entonces, si quieren, le ponen un poquito de guata o si tienen restitos de hilos que les vayan quedando, yo los junto en un cuenquito y también me sirven como para estos pequeños rellenos, apenitas. Le vamos a dar como un poquito de más de volumen, ¿sí? Ahí va. Este es el último punto bajo. Entonces, el que quiere lo rellena y el que no, directamente lo cierra. Y el que va a rellenar, rellena primero, obviamente, y cerramos así, miren. Tomamos, o sea, saqué la aguja, saqué el marcador, hice un poquito más largo el punto como para no perder nada y ahora voy a hacer acá. Voy a tomar este punto, que sería el siguiente, voy a enhebrar el punto que venía tejiendo, ahí. Y voy a pasar con punto raso y ahí ya cerré el primer punto. Tomo el punto que está cerca mío y el punto que está hacia afuera, entero los dos, traigo la hebra del ovillo, paso y paso con un punto raso y cierro. Lo vamos tejiendo y cosiendo a la vez. A mí me gusta hacerlo así porque queda como más prolijito. Si se les complica porque es muy chiquito o no se animan, nada, cortan hebrita, agarran una aguja, enhebran y lo cosen normal. No saben el calor que está haciendo acá. Estamos en primavera. Hoy es 30 de septiembre. Está haciendo 33 grados. Y se está esperando una tormenta con granizo y demás. Estoy súper acalorada. Por ahí si sienten algún ruidito es que tengo uno de los ventiladores encendidos porque hoy está insoportable el día. Bueno, los que ya me conocen saben que yo soy team invierno. No me gusta el verano para nada. Que terminamos el pétalo. Vamos a
llevar la hebrita del final hacia arriba y vamos a cortar. Ahí. Y esto con una aguja lo llevamos hacia adentro y la vamos a perder. Ahí. A ver si se deja. Ahí. Y vamos a meter la hebrita esa por dentro de nuestro petalito. Y este después lo vamos a acomodar y lo vamos a llevar hacia adentro. Ahí va. Ahí quiso solito de una. Bueno, pétalo terminado. ¿Cuántos vamos a hacer? En mi caso hice 5 chatitos. ¿Sí? 5 pétalos iguales. Y los que vienen con relleno quedan así. Unos deditos más gotitos, unos pétalos como deditos. Bueno, vamos a hacer el centro y terminamos nuestra florcita. ¿Vieron? Súper fácil de hacer. Para el centro voy a usar color natural porque me encanta esa combinación. Y vamos a iniciar tejiendo un círculo mágico y un anillito mágico y 6 puntos bajos. 1, lo marco. Bueno, y tejemos 6 puntos bajos en esta primera vuelta. Cerramos el círculo, retiramos el marcador y acá, segunda vuelta, como vamos a hacer un círculo, tenemos que hacer todos aumentos. Y recuerden ir pisando la hebrita que nos queda, así ya queda bien prolijito y después no tenemos que andar ocultando nada. Marco. Entonces, segunda vuelta, todos aumentos, en cada punto de base, 2 puntos bajos. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 3, retiro el marcador. Ahí donde estaba el marcador hago mi primer punto bajo. Vuelvo a marcar. Y al lado me toca un aumento. Al lado un punto bajo y a continuación un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a repetir. Y al finalizar esta vuelta número 3 nos tienen que quedar 18 medios puntos. Bueno, ya terminé la vuelta número 3, ya tengo mis 18 medios puntos. Y acá va un tip. Si ustedes quieren hacer más pétalos, acá nosotros terminaríamos. ¿Sí? Para los 5 pétalos, con estos 18 puntos alcanzan. Pero si ustedes quisieran hacer una flor de más pétalos, por ejemplo de 6 o de 7, hacen esto. Primero hacen los pétalos. Hacen este circulito hasta la vuelta número 3. Apoyamos en la mesa y vamos a ir apoyando alrededor nuestros pétalos. Ahí, ahí, aquí y aquí. Ahí. Entonces ven que para mí, para los 5 pétalos está perfecto. Si ustedes le van a poner un pétalo más, bueno, hacen una vuelta más y las secuencias serían 2 medios puntos y un aumento. 2 medios puntos y un aumento. Si no saben hacer un círculo y la proyección, vayan a los primeros videos en donde yo explico, ¿sí?, cómo hacer los aumentos y la proyección para que el círculo vaya creciendo. Entonces, a mí ya me da perfecto, lo voy a dejar hasta ahí, hasta la vuelta número 3, y lo que voy a hacer es una vuelta más, haciendo un punto bajo en cada punto de base. No voy a aumentar más porque la circunferencia a mí ya me alcanza. Entonces voy a hacer toda una vuelta más para que esto tenga, o sea, quede bien redondito. Recuerden, una vuelta más sin aumentar, un punto en cada punto de base. Y vamos a hacer otro circulito exactamente igual. Así que bueno, si ustedes quieren hacer una flor más grande, ya saben, hacen este círculo y lo van probando, ¿sí? Depende de la cantidad de pétalos que quieran colocar. Esto es ideal también para, por ejemplo, para Navidad. Pueden tejer llaveritos o para colocar en las carteras, ya lo van teniendo, van aprovechando los restos. No necesariamente tienen que ser
de color navideño. Si tienen algún cumpleaños, si quieren hacer un souvenir, también pueden ir preparando. Es una linda manera de quitarnos de encima todos esos bollitos que andan dando vueltas por toda la casa, siempre en algún cajón o en alguna bolsa. Así que bueno, también se puede hacer como parte de un souvenir, si estamos haciendo algo para un bebé, ¿sí? Esto puede ser tranquilamente un tipo muñequito de apego, un portachupete. Y estos que son planitos, ¿sí? Que no los vamos a rellenar, que va a estar más chatito que también se puede usar, por ejemplo, si hacen algún pirucito de nena, se lo pueden colocar en un chaleco, en una carterita de nena, bueno, infinidad de cosas. Así que bueno, vamos al armado. Muy bien, cuando terminamos nuestra segunda ruedita, hacemos lo mismo, ¿sí? En la última vuelta hacemos toda una vuelta de medio punto en que se hace como una tacita y no cortamos la hebra. Entonces vamos a retirar el marcador y acá vamos a enfrentar la primera ruedita. Si quieren esta hebrita con la aguja, miren, la llevan para el centro para que no moleste un poquito. Ahí. Ahí. Vamos a llevar para el centro y la vamos a meter hacia adentro, que es, no la vamos a cortar al ras, la dejamos adentro que así no molesta y hace un poquito de relleno también. Ahí. Vamos por ahí, sin ajustar para que no pierda la forma. Y acá lo mismo, cortan o cosen con una aguja lanera, o yo lo que hago es directamente enfrento revés con revés, los dos derechos hacia afuera y voy enhebrando. ¿Ven? Tomo un punto entero de una de las rueditas de la que ya tejimos, traigo paso y paso y ahí ya tengo el primer punto agarrado. Voy al segundo punto de la ruedita que tengo más cerca mío, voy a la que está hacia afuera, tomo los dos puntos juntos, ahí, enteros, paso, con cuidado, sin apretar y paso. Así vamos cerrando. Cuando nos queden 2 o 3 puntitos, lo mismo, si quieren rellenan, si no, no. Yo le voy a poner un poquitito de relleno como para que el centro quede un poquito más sobresalido. ¿Sí? Así que bueno, me quedo cosiendo esto y cuando me falten 2 o 3 puntitos voy a agregar rellenito, un poquito de esto, ¿sí? de vellón. O ya les digo, si tienen pedacitos de tela chiquititos, un poquito de algodón, le pueden poner restos de hilo que vayamos cortando, como el que les mostré antes que me quedó del rosita bebé. Bueno, yo esas cositas no las tiro, las pongo ahí en un bolloncito y después las reutilizo. Recuerden que esto contamina, ¿no? Traten de tirar lo menos posible a los residuos estas cosas, ¿sí? Traten de reutilizarlos. Bueno, me quedo cerrándolo y nos vemos para ver cómo engancho los pétalos. Bueno, miren, les muestro, ¿ven? Ahí quedó como una boquita. Voy a estirar un poquito el punto para que no se escape, no se desarme. Y con cuidado voy a abrir esa boquita y vamos a poner un chiquititín de relleno. Acuérdense que yo quiero poner poquito como para que tenga un poquito de volumen, ¿sí? Pero que no sea muy notorio. Entonces yo me ayudo con mi dedo más chiquito, con el canto de una lapicera. Ahí nomás, bien, 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 bien poquito. Es como para que se despeguen las dos tapitas. Trato de que el relleno vaya bien hacia el fondo para que no entorpezca, ¿sí? A la hora de seguir cerrando. Y bueno, y ahí continúo. Trato de que esos pelitos queden lo más adentro posible para que no se enganchen. Ahí, y ahí sigo cerrando. Cuando llego al último punto, corto una hebra larguita y remato. No corten al ras, porque si no se va a desarmar, ¿eh? Nunca hagan el corte al ras. Bueno, listo. Vamos con los petalitos. Corto hebra, remato, ajusto y de nuevo con la aguja lanera vamos hacia adentro y llevamos la última hebrita como parte de nuestro relleno.
ahí sin ajustar demasiado. Y vuelvo a colocar por ahí y saco. Ahí, ¿sí? Acomodo, pellizco con el canto de la agujita, llevo hacia adentro los últimos pelitos. Le damos bien la formita, bien redondita. Ahí está. Bueno, y ahora me ayudo. Si quieren, se pueden ayudar con unos... Bueno, esto primero hay que llevarlos hacia adentro, estos hilitos. Y una vez que están hacia adentro, miren. A ver. Este es el cierre. Cuando nosotros cerramos queda de un lado como una cadenita y del otro lado no. A ver, les voy a mostrar. Este, ven que se ve acá como una cadenita. ¿Ven? Y del revés es distinto. Entonces, coloquen los pétalos hacia el mismo lado para que quede más prolijito. Lo mismo pasa con el centro y yo lo que hago es esto. Voy con un alfiler, me voy marcando. Ahí. Vamos a agarrar otro alfiler. Bueno, esto yo después lo voy a meter hacia adentro y los voy acomodando y después con paciencia, con una agujita y el atono, los voy cosiendo a la base. Pero primero los presento, ¿sí? Para que me quede lo más juntito y prolijito posible. Bueno, y ahí los voy presentando con alfileres y después los coso. Bueno, y acá te muestro, ¿sí? Ya llegué a mi último pétalo. Mira, lo estoy tejiendo, cosiendo con ese hilo rosita que es muy clarito, para no, como te decía, para no desperdiciarlo, para no llevarlo al contenedor de basura. Entonces, acá, mira, cuando oculté la brita quedó mal, así que después vamos a emprolijar. Bueno, tengo este pétalo ya cosido, voy a ir hacia abajo, bueno, voy hacia el centro de la flor. Y ahora me posiciono acá como para salir. Y voy a enganchar. Vamos a mirar bien. Ahí. Y engancho el de la flor. ¿Sí? Una hebrita del centro, una hebrita de la flor. Del pétalo, perdón. Una hebrita del centro y una hebrita del pétalo. Y ahí voy primero de abajo hacia arriba. Ajusto. Con cuidado, corro. Vuelvo a acomodar. Ahí. Y ahora voy de arriba hacia abajo. Bueno, yo estoy incómoda, ¿eh? Ustedes van a estar más cómodos para coser. Y de nuevo, terminé abajo, ahora de abajo hacia arriba. Y voy a buscar una hebrita del centro de la flor, una hebrita del pétalo. Y vuelvo a salir hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo. Y después de abajo hacia arriba. Entonces ahí las puntadas no se van a ver, ¿sí? Bueno, y listo. Terminada la flor. Ahora les voy a presentar las dos juntas. Miren que parecen distintas, están tejidas exactamente igual, ¿eh? Parecen diferentes, pero la diferencia la hace el relleno. Esta después la vamos a acomodar ahí. Ahí le hacemos un pellizquito. Y la acomodamos. Y miren esta está rellena. Parecen distintas, pero son exactamente iguales. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahora me voy a quedar terminando. Como siempre les voy a dejar una foto de nuestro trabajo terminado. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Esto es genial, genial para hacer regalitos, para hacer souvenirs, para vender. Recuerden que vienen las navidades, así que vayan adelantándose. Vamos a hacer otros proyectos chiquitos, así vamos utilizando esos restitos que nos van quedando. Les damos una segunda oportunidad, así tampoco gastamos mucho dinero. Y bueno, y hacemos estas pequeñas bellezas que nos van a salvar de un apuro para hacer un regalito hermosas. Así que bueno, me quedo terminando y les muestro después cómo queda este hermoso trabajo. Los veo la semana que viene con un nuevo proyecto. Gracias por acompañarme hasta el final del video.